Jóvenes, vamos a continuar entonces con lo que viene siendo la sesión 3 de la unidad 1 de Ciencias de la Salud 2, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos aquí que hasta ese tiempo los servicios de salud se contrataban restringidos a muy pocas personas, solamente los que podían pagar por ellos, ¿verdad? El resto de la población tenía que conformarse con con las enfermedades, o sea, seguir con ellas, o que ojalá que fueran pasajeros sus síntomas, es decir, que duraran poco tiempo. Entonces, había quienes sí puedan pagar por ellos, pero la mayoría no, ¿sale? Miren, por ejemplo, en el siglo XIX, muchos países de Europa y de América, quienes daban los servicios médicos eran los barberos, ¿sí? Eran los que quejaban todo lo que se refería a la cabeza y al cuello, ¿sí? Entonces imagínense qué nivel de calidad de atención se tenían si un barbero era los que los trataban. Y lo trataban con algo que se llamaba sangría, que no era más que hacer agujeritos, desangrar a la persona un poquito, que se le saliera la sangre, que según eso le salía la sangre contaminada y ya se quedaba la sangre buena. Pero en realidad, pues sabemos que esto no es verdad. A eso se le llamaban las sangrías. Obviamente no eran médicos de profesión, sino simplemente alguien que trataba de curar las enfermedades como se podía. Y bueno, entonces aquí vemos que efectivamente hay una grieta que hay entre ricos y pobres, ¿verdad? Sí. No solamente económica, sino en torno a la salud, ¿sí? Bueno, todo esto aunado a las terribles condiciones sanitarias que llegaron a las medidas higiénicas. Bueno, ¿a qué se refería? Pues antes no había baños, no había drenajes, no había agua corriente, no había instalaciones de agua, etcétera. Entonces, la gente no se bañaba porque decía que podía causar enfermedades. Entonces, pues todo esto hacía que la gente se enfermara y se muriera tempranamente. Conforme la práctica médica ha mejorado, pues la longevidad ha aumentado. La longevidad es los años que uno puede vivir. Cada vez van en aumento, ¿sí? Con algunos descubrimientos como la penicilina. La penicilina sabemos que fue el primer antibiótico y que gracias a este invento, pues mucha gente se dejó de morir de infecciones, porque por primera vez podían ser tratadas, ¿de acuerdo? Ok. En nuestro país la salud es un derecho de todo ciudadano, que ya les había dicho, se supone que es un derecho y por lo tanto es gratis, ¿sí? Los servicios de salud no cubren a toda la población, existen rezagos que deben atenderse. Y les decía yo también que, pues como eran pocos médicos, pocas clínicas, pocos hospitales, no cubren a toda la población y por eso uno termina yendo a lugares privados, ¿sí? No solamente clínicas costosas, sino como por ejemplo el CIMI, ¿sí? No solo es un derecho, sino que es una obligación que debe brindarse de otra manera, que debe brindarse. De otra manera, se corre el riesgo de pagar el alto precio económico que representa un individuo enfermo en la comunidad. Entonces, como les decía yo, el derecho a la salud por una vida digna. Tenemos derecho a la salud y derecho de atención. En este sentido, prevenir y disminuir los efectos de las enfermedades no se trata solo de curar o mantenerse con vida, sino de permitir que cada persona deba de disfrutar la vida y el desarrollo del individuo y su comunidad. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Como hay mucha gente que se enferma, lo que se tiene que tratar de evitar es eso. Es un poquito lo que pasa con el coronavirus, miren. Hay muchas cosas que se reflejan en esta dichosa enfermedad, o famosa más bien. Este, lo que se quiere es que haya menos enfermos, por eso prevenir. ¿Por qué? Porque si hay muchos enfermos al mismo tiempo, no va a haber cómo cubrir esa atención. No va a haber médicos suficientes, no hay hospitales suficientes, no hay camas suficientes, etcétera, ¿sí? Es lo mismo en este sentido. Por eso se quiere prevenir para que pudiera alcanzar la infraestructura que tenemos, ¿sí?
No solamente se trata de seguir con vida o mantenerse o curarse, sino se trata de que nosotros gocemos de toda nuestra vida plenamente, física, mental y social, ¿sí? Estar atento a la salud personal, perdón, y acudir con cierta regularidad al médico es una posibilidad que también puede considerarse como un acto de responsabilidad, no tan solo hacia uno mismo, sino hacia los demás. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros deberíamos cada año de ir con el médico a un chequeo, una valoración. ¿Para qué? Para que si nos encontrara alguna enfermedad, bueno, pues esa enfermedad tuviera un poco tiempo que apareció y poderla atacar más fácilmente. Si duramos 3 4 5 años que no fuimos al médico y por ahí se nos puede aparecer una enfermedad y ya tendría años de evolución y entonces ya sería más difícil atacarla. ¿De acuerdo? Ok. Cuidado de la salud, dice aquí. Entonces, hay cuidados que debemos de tener en el invierno, hay cuidados que tenemos que tener en el verano, etcétera, ¿sí? Sabemos que no son las mismas enfermedades de acuerdo a las estaciones. El cuidado de la salud no se relaciona con la vida eterna. Se trata de mejorar nuestra calidad de vida, es decir, mejorar nuestra existencia. Efectivamente, como les decía yo, no solamente estar sanos físicamente, sino mental y socialmente, ¿sí? Se considera que un alto nivel de vida puede establecerse con los siguientes aspectos. Estar saludable, económicamente poder tener producción y distribución de recursos y culturalmente, el desarrollo de las personas con acceso a la salud. Es decir, si nosotros culturalmente, económicamente, biológicamente estamos bien, podemos decir que estamos saludables en todos los aspectos. Bueno, en cada etapa de la vida, algunas características desaparecen, otras surgen y algunas más se modifican. Es decir, no es lo mismo cuando estamos pequeños a cuando ya estamos adultos o pasamos a ser ancianos, ¿verdad? Es importante que un profesional de la salud haga una revisión periódica y de rutina para evaluar e interpretar los distintos cambios que cada persona vive. Efectivamente, o sea, hay cambios hormonales, hay cambios físicos, hay cambios incluso hasta químicos. Y para eso hay diferentes doctores. Los pediatras son de los niños, ¿verdad? Y los geriatras son de los adultos mayores. Los exámenes médicos son anuales o semestrales y consisten en un examen general de sangre y radiológico. Es decir, no solamente deberíamos, en un ideal, no deberíamos solamente asistir al médico, sino también hacernos algunos exámenes por si algo se le llegara a pasar al médico. ¿Sí? Ok, entonces como les decía yo, hay un derecho a la salud, por lo menos aquí en México, y para eso se han creado normas que le permiten regularizar su conducta para vivir en armonía y garantizar la satisfacción de sus necesidades. La salud está relacionada con el nivel de vida, como ya dijimos, aspectos culturales, económicos y biológicos. Por lo que el derecho a la salud incluye el derecho a una buena alimentación y una atención médica saludable. Bueno, para todo esto, pues hay indicadores. Qué es un indicador? Lo que nos indica, como valga la redundancia, lo que nos indica si estamos en un nivel que puede ser saludable o no. Dice, los indicadores son variables que intentan medir en forma cuanti o cualitativa sucesos colectivos para poder así respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. Es decir, con esto el gobierno puede decir si se necesitan más acciones, si se han logrado logros o metas, ¿sí? Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directo o indirectamente modificaciones, dando así una idea del estado de situación de una condición de crónica en una población infantil. Es decir, estos nos indican si estamos saludables o no. ¿Cuáles son esos indicadores, por lo menos de salud? Ya habíamos dicho la mortalidad, ¿sí? Son indicadores, son los más usados, son los que vamos a ver. La mortalidad, ya sabemos, son ampliamente utilizados ya que la muerte es un fenómeno universal que ocurre una vez en la vida y se registra habitualmente en forma sistémica. Es decir,
¿Cuántos muertos hay sobre determinada enfermedad? Otro es totalmente lo contrario, la natalidad. La natalidad es cuántos mm, individuos nuevos aparecieron en una población. Y esto refleja muchas cosas, ¿verdad? Si un lugar está sobrepoblado o poco poblado, etcétera. Por ejemplo, aquí en México hay muchos nacimientos. En Europa ya no tantos. ¿Sí? Ok. Morbilidad, ya lo hemos dicho que es un indicador que lo que dice es qué tanto, de qué se enferma una población, ¿sí? Y si ésta regresa, y cada cuando regresa, si es nada más en invierno, si nada más es en verano, etcétera, ¿sí? Ok. Calidad de vida, este es otro indicador, son indicadores que generalmente compuestos que intentan objetivar un concepto complejo que considera aspectos como capacidad funcional de las personas, es decir, si trabajan o no, expectativa de vida, qué tantos años se piensa que pueda vivir, nivel de adaptación del sujeto en relación con su medio. Son ejemplos de cómo puede ser una calidad de vida. Y aquí se enumeran en unos dibujitos. Cuánto dinero se tiene, si estamos en un lugar que esté contaminado o no, si tenemos nuestra casita, qué condiciones tiene, qué tanto hemos estudiado, ¿verdad? Nos hemos educado, ¿sí? Cuántas familias tenemos, con cuántos vivimos, todo esto es de lo que hablo, ¿de acuerdo? Eso es la calidad de vida. Bueno, luego pasamos a otro rubro, que es la salud internacional. ¿A qué se refiere esto de la salud internacional? Dice, con la finalidad de coordinar y promover normas sanitarias que permiten tener el control de las enfermedades en el ámbito mundial, se crearon diferentes organizaciones. Es decir, en otra palabra, hay organizaciones que se crearon a nivel mundial, ¿sí? Para controlar las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, por muchas cuestiones, pero entre otras es porque si yo soy de un país, pues Estados Unidos, por ejemplo, y México tiene una enfermedad y no la puede pasar, y yo tengo más dinero que México, entonces, a ver, yo te voy a ayudar, México, a que eh, controles tu enfermedad. ¿Para qué? No por buena gente, sino no quiero que se me vaya a pasar a mí, ¿verdad? Entonces yo te voy a ayudar a controlarla. Entonces, por esa razón se creó estas instituciones. Entre otras cosas es la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pues, ustedes saben que en África, en Sudamérica, en Centroamérica, en diferentes regiones, en Asia, como lo vimos en Ciencias de la Salud 1, ha habido diferentes pandemias y epidemias y lo que se quiere es contenerlas, ¿verdad? Para eso existe la OMS, Organización Mundial de la Salud. La integran 192 naciones. Bueno, ese es hasta. Este tiene más o menos un año. Esperemos, a lo mejor ya habrá más. Fue propuesta por Brasil y China y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Es decir, todavía falta para que se cumplan 100 años de la OMS. Su sede está en Ginebra, Suiza. Y su objetivo es coordinar todas las medidas que sobre salud se apliquen en el mundo. A eso se refiere. Es quien está coordinando que se controlen las enfermedades para prevenirlas. Y patrocina diversas investigaciones sanitarias. ¿Qué quiere decir? Que está en la búsqueda constante de vacunas, de medidas para prevenir las enfermedades. Principales objetivos. Apoyar víctimas de desastres naturales, es decir, como tsunamis, como maremotos, como terremotos, etcétera. No sé si se acuerdan, pero me parece que 3 años, que fue el terremoto, está muy feo en México, vinieron de todas las naciones, porque los mandó la OMS, ¿de acuerdo? A ayudar, ¿verdad? Disminuir el número de muertes por enfermedad, mejorar la salud materna, porque mm, la salud materna y la salud del niño son lo principal en una
para todas las instituciones, ¿de acuerdo? Fomentar una asociación para el desarrollo, combatir enfermedades como el SIDA, tuberculosis y cólera. Ahorita ya le pudiéramos poner influenza y coronavirus aquí. Incluso también le pudiéramos poner diabetes, le pudiéramos poner cáncer, hipertensión, todo eso lo trata la OMS. Alcanzar el grado máximo de salud para todos los pueblos en la tierra. Este es su objetivo principal. Alcanzar el grado máximo de salud para todos los pueblos en la tierra. Y lo hace a 3 niveles: local, regional y mundial. El nivel local se encarga de asesorar los suministros de la salud en técnicas de asistencia en prevención y tratamiento y atención. Entonces, localmente lo que hace es prevenir. Si no se pudo prevenir, lo trata, ¿verdad? Trata al paciente, ¿sí? Luego, a nivel regional, se crearon 6 oficinas para establecer el contacto con la OMS. Esos son prácticamente para cada continente, ¿sí? Como por ejemplo en México está el Panamericano, y en Asia está otro, en África está otro, y así, ¿de acuerdo? En Europa está otro. Y a nivel mundial, establece las normas y políticas de alcance mundial, da apoyo financiero y político. La OMS tiene su dinero, porque es una organización que le da dinero a todos los países del mundo. Y lo que él hace es que establece las normas y las políticas que que se ordenan a nivel regional, ¿verdad? Y que a nivel local se llevan a cabo para la prevención, tratamiento y atención, ¿de acuerdo? Ok, en 1967, eh, alrededor de 12 años, del 67 al 79, tomó de tiempo para erradicar la viruela. Es la única enfermedad que está erradicada, que ya habíamos dicho que eso quiere decir que ya no hay ningún caso, ¿sí? Y en 1988 dieron la iniciativa para erradicar la poliomielitis, que se redujo en un 99%. Es decir, esta puede ser la segunda que podamos erradicar, aunque aún hay casos. Por eso todavía no se puede hablar de eso. De la viruela no hay ninguno. Y en el año, desde el 79. Y en el año 2000 inició un convenio para el control del tabaco. Antes había muchos anuncios por todos lados de tabaco. Montana, de faros, de los que ustedes quieran, había muchos. La OMS se encargó, porque se ha demostrado que pues es prácticamente un veneno el cigarro, demostró que era así, y entonces ya no se permite fumar, ya no se permiten comerciales, no se permiten ningún anuncio sobre que puedas fumar, ¿sí? No se permite. Antes eran patrocinadores de todos los deportes, de todos, imagínense. Los propósitos para el nuevo milenio de la OMS son reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, que en ese momento cuando yo hice estas diapositivas, pues eran las que más aquejaban al mundo. Ahorita ya podemos poner aquí el coronavirus y la malaria, podemos poner el H1N1 y podemos poner el coronavirus, ¿de acuerdo? Ese es su logo, Organización Mundial de la Salud. Está el mundo ahí y está un bastón y una víbora. Ay, que ahorita no recuerdo a quién hace alusión, pero bueno. Luego la OPS, que es la que les digo a la que pertenecemos nosotros, que es la Organización Panamericana de la Salud, forma parte de la OMS. Bueno, ¿por qué es Panamericana? Porque esa es de Panamá a Canadá, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Ya los de Sudamérica tienen su propia organización de la salud. Forma parte de la OMS, su sede está en Washington y su principal meta es cooperar con sus miembros para conseguir la salud para todos y por todos. Esta es su oficina. Aquí tenemos Organización Panamericana de la Salud, que es regional. Esta otra que es la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para proteger a la población más vulnerable del mundo. Fue hecha en 1946.
No sé si recuerdan, por ejemplo, o sea, todas estas son organizaciones mundiales y que tienen mucha influencia y mucho y dinero, ¿de acuerdo? Para ayudar a los niños. Pero aún así es insuficiente porque hay muchos enfermos, muchos niños, muchos enfermos por el lado del OPS y muchos niños abandonados y vulnerables, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a UNICEF. ¿Cuáles son sus objetivos? Brindar a los niños desde sus primeros años de vida bases sólidas para su desarrollo personal, limitar las repercusiones físicas y mentales que provoca la pobreza, guerras y enfermedades en menores, inmunizar a los niños. De hecho, cuando hay guerras o guerrillas, batallas, etcétera, se llevan a los niños y muchas veces son adoptados en otros países con mejores recursos, ¿sí? Hay que vacunarlos, proveerlos de alimentación, brindar educación primaria, evitar discriminación, abuso y violencia. Bueno, la OMS tuvo en Kazajstán, en una ciudad que se llama Alma-Ata, es su capital, en 1978 hizo un acuerdo de todas las naciones que le integran con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de salud para el año 2000. Tristemente no se cumplió. Vamos a ver si es para el 2100 o a lo mejor para el 3000, ¿verdad? Estos eran sus objetivos. La salud es un derecho humano y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social importante en el mundo. Es decir, que todos tuviéramos derecho a la salud gratuitamente, ¿sí? Es inaceptable la desigualdad en el estado de salud entre los países de desarrollo y los desarrollados. O sea, lo que se quería era que más o menos estuviéramos igual en términos de salud, los países ricos y los países pobres. Se promueve que la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que mejora la calidad de vida. Es decir, lo que se quería era priorizar que los mayores recursos, cuando hay recursos en un país, que se destinen primero a la salud para que se pueda desarrollar económicamente y no al revés, que fuera primero económico y luego la salud. Todos tenemos el derecho de participar en la planificación y aplicación de su atención a la salud. Bueno, esto se refería a que cada país y cada una de las 6 oficinas de la OMS pues pudiera hacer sus planes, ¿verdad? De acuerdo a las características de cada una de sus naciones, ¿sí? Y poderle decir, bueno, este fue mi plan aquí porque aquí tenemos estas características y nosotros lo hicimos de esta manera, ¿de acuerdo? Luego dice, el gobierno tiene que encargarse de cuidar de la salud de su gente. Eso es algo que a veces nuestros gobiernos no entienden. Ellos tienen que cuidarnos, ellos tienen que brindarnos la salud. Obviamente nosotros nos desesperamos y ya vamos a otros lugares, pero esa debería de ser eh, la regla, ¿de acuerdo? Otro, atención primaria de salud es primordial, es decir, las urgencias, es a lo que se refiere. Nosotros tenemos que, no importa si nosotros tenemos seguro y llegáramos al ISSSTE, nosotros nos tienen que atender si es una urgencia, si es una prioridad, ¿sale? Las gobernaciones tienen que formular estrategias y planes de acción nacionales con el fin de iniciar y mantener el control sobre las enfermedades en el mundo. Era lo que les decía hace rato. Ellos están obligados a hacer planes y estrategias para cuidarnos, ¿sí? Cada país tiene que tener su estrategia, puede copiar alguna, pues, si las condiciones son similares, pero cada país tiene que tener su propia estrategia, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Esta sería la sesión 3 de la unidad 1 de Ciencias de la Salud 2. Saludos.